En esta clase te voy a estar hablando de configuraciones electrónicas de especies iónicas y después te voy a estar hablando de excepciones a las tendencias en configuraciones electrónicas. Antes de llegar a eso tenemos que hacer algunas definiciones. Empezando con capa de valencia y qué son capas internas. Capa de valencia es la última capa en la configuración electrónica. Se refiere al valor mayor de n en la configuración electrónica de un elemento. Capas internas es todo aquello que no sea la capa de valencia. Tenemos aquí la configuración electrónica de cloro. Cuando miro y quiero identificar la capa de valencia, yo voy a ver n igual a, ¿cuál es el último n? En este caso es n igual a 3. Así que estoy señalando a esta parte de la configuración electrónica. Y todo lo demás quedaría como capa interna. Esto también funciona cuando estás hablando de configuraciones electrónicas abreviadas, como es el caso de la de hierro. En este caso, ¿cuál sería la capa de valencia? El de n mayor, que sería la capa 4. Y todo lo demás quedaría como capas internas. Aquí te presento la configuración electrónica de bromo. Identifica la capa de valencia y las capas internas. Capa de valencia sería la 4, que representa a esto, y las capas internas se refieren a esto. Identificar la capa de valencia y los electrones en la capa de la valencia es de mucha ayuda, es bien importante en química. Siendo la capa de valencia la más externa de un átomo, esa es la que participa en reacciones químicas. Si tú te imaginas a dos átomos como si fueran en el modelo más sencillo, ¿verdad? Como dos grandes esferas que van a interaccionar entre sí durante reacciones químicas, es esa parte externa la que va a participar. Cuando una pregunta importante es ¿cuántos electrones tiene un elemento en la capa de valencia? Cuando te preguntan eso, si fuera en el caso de aquí de cloro, pues entonces tendría la suma de los electrones en todo n igual a 3. Así que esto tiene 7 electrones en la capa de valencia. Bromo tendría, pues mira, 2 más 5, 7 electrones en la capa de valencia también. Y en el caso de hierro, y los metales de transición, hay ciertos matices y ciertas cosas, sutilezas que hay que tomar en cuenta. Por ahora, como punto de partida, vamos a tomar la capa de valencia, aquella con el último n. En este caso, podríamos decir que hierro tiene 2 electrones de valencia. De nuevo, en el caso de los elementos de transición, hay ciertas sutilezas, pero por ahora vamos a decir que es eso, el n mayor. Algo interesante de la tabla periódica es que yo puedo identificar el total de electrones de valencia mirando el número del grupo. Para los elementos representativos, y elementos representativos eran estos y estos. Para los elementos representativos, la cantidad de electrones de valencia es igual al número del grupo. Aquí te presento las configuraciones electrónicas de elementos del grupo 1A y podemos ver que tienen un electrón de valencia en su última capa. Pues mira, eso está alineado con la cantidad del número del grupo. Si viera, por ejemplo, al grupo 7A, aquí te presento algunos elementos del grupo 7A. Fíjate que el total de electrones de valencia, no es lo último que se escribe, es todo lo del último n, sigue siendo 7 y todos estos elementos están en el grupo 7A. Así que usando la tabla periódica no tienes que hacer ni siquiera la configuración electrónica, tan solo ver el número de grupo. Si te pregunto cuál es el total de electrones de valencia de fósforo, pues yo miro el número de grupo, 5. Pues fósforo tiene 5 electrones de valencia. Si me preguntan el total de electrones de valencia de estroncio, pues mira, estroncio está aquí. Pues tiene 2 electrones de valencia. Esto no funciona para los elementos de transición ni para los lantánidos y actínidos, solamente para los representativos. Bien,
Ahora pasamos a otras definiciones bien importantes. Y aquí voy a hablar de lo que se conoce como la regla del octeto, también conocida como una ley del octeto. La ley del octeto dice: los átomos son más estables en la medida en que tienen su última capa completamente llena o una subcapa a medio llenar. Cuando digo que esto es una regla, que esto es una ley, no es que nosotros la obedecemos, sino que se observa generalmente en la naturaleza esa tendencia. En la medida en que el elemento tiene su última capa llena o una subcapa exactamente a la mitad, ese elemento va a ser más estable. Esto tiene ciertas implicaciones, porque tiene implicaciones respecto a los iones que se pueden formar y también explica ciertas excepciones en las configuraciones electrónicas. Vamos entonces ahora a enfocarnos en esta parte. Las tendencias, cómo la regla del octeto afecta la tendencia de los elementos representativos a formar iones con la configuración electrónica del gas noble más cercano. Consideremos varios casos. Tengo aquí el caso de magnesio. Si yo necesito escribir la configuración electrónica del ion de magnesio, pues puedo tomar de referencia la configuración electrónica del átomo de magnesio, que es esta. Si recuerdas, para los elementos representativos, y magnesio está aquí, el número de carga era igual al número de grupo. Así que el ion de magnesio sería magnesio, como está en grupo 2, magnesio 2 positivo. Decir que es ion catión 2 positivo me dice que hubo una pérdida de 2 electrones. Cuando miro la configuración electrónica del elemento, el átomo neutral, ¿de dónde yo voy a sacar los electrones? Pues el exceso de electrones, o al menos los que va a perder para crear el ion, van a salir siempre de esa última la última capa escrita. La configuración de magnesio, del ion de magnesio, quedaría algo así. ¿Ves? Se pierde estos 2 electrones. Aquí expuse que terminaba en 3s0, simple y llanamente para que fuera claro y evidente de dónde salieron los electrones. Para ser más correcto, esa última subcapa ni siquiera la tienes que escribir. Lo correcto sería escribirla así. Bien. Vamos a ver otro caso. Vamos a hacer ahora a sulfuro. Pues sulfuro es el ion de azufre y esta es la configuración electrónica. Azufre está localizado aquí. Para los no metales, la carga del ion era igual al número de grupo menos 8. Que en este caso sería 6 menos 8 y queda una carga de negativo 2. Sulfuro entonces sería S2 negativo, tiene un exceso de 2 electrones. Pues a esta configuración electrónica ahora le tengo que añadir 2 electrones y donde la voy a añadir va a ser aquí. La configuración electrónica de sulfuro queda entonces así. Estas reglas de que si la carga del ion era el número de grupo o si era 6 menos 8, al principio pues parecía un tanto arbitraria, pero ¿y por qué tiene que ser así? Pues mira, estas reglas que nosotros usamos para identificar las cargas de los iones viene precisamente por consideraciones de configuración electrónica. Los elementos representativos tienden a parecerse al gas noble más cercano. ¿Por qué el gas noble más cercano? Porque es el que tiene la última capa llena. Todos estos gases nobles terminan con su última capa llena. Estos de aquí terminan en la capa NS2, NP6 y el helio que termina en NS2. Cuando tenemos un elemento como magnesio que va a crear el ion, para tener esa estabilidad de gas noble tiene 2 alternativas. O gana todos estos electrones, 1, 2, 3, 4, 5, 6 electrones para parecerse a argón, o si no, mejor, pierde electrones para parecerse a neón.
En el caso de magnesio, es energéticamente más favorable que magnesio entonces pierda 2 electrones. Eso es mucho más fácil que atraer 6 electrones. Por eso es que entonces magnesio tiende a ser a magnesio 2 positivo. Si miras la configuración electrónica de magnesio 2 positivo, es idéntica a la de neón. Se dice que el ion de magnesio y neón son especies isoelectrónicas. Especies isoelectrónicas tienen el mismo acomodo de electrones. Ahora consideremos el caso de azufre y el ion sulfuro. Azufre está localizado aquí. Así que azufre, para tener configuración de gas noble, que es el que tiene la última capa llena, tiene 2 alternativas. Gana 2 electrones o pierde 1, 2, 3, 4, 5 electrones para parecerse a neón. Pues en este caso, lo más factible es ganar 2 electrones. Por eso es que azufre y los no metales se les hace más fácil crear aniones. La configuración de sulfuro y la de argón son idénticas. Así que también sulfuro y argón son especies isoelectrónicas. Esto es respecto a los elementos representativos. Ahora, ¿qué sucede con los metales de transición? Para los metales de transición, para crear ese catión, se comienza removiendo los electrones de la capa de valencia. Y de ser necesario, entonces se remueven los electrones de las capas internas. Aquí conviene repasar los iones que hacen los metales de transición. En el caso de hierro tienes a ferroso y férrico, que es hierro 2 positivo y hierro 3 positivo. Para hierro 2 positivo, como primero se comienza sacando los electrones de la capa de valencia, se te empiezan removiendo estos electrones para crear el catión. Lo puedo escribir así. En algunos libros se representa así para que sea obvio, y en otras veces también lo puedes ver escrito de esta manera, que simple y llanamente se borra la subcapa de donde se perdieron los electrones. Para el ion férrico, en ese caso, tendríamos que considerar que como se pierden 3 electrones, ya habíamos quitado 2 electrones del 4s, así que el próximo electrón que se remueve sería del D. ¿Ves que acá era D6 y ahora termina en D5? Igual que el anterior, se puede escribir de esta manera. Volviendo ahora a la regla del octeto, quisiera hablar de cómo la regla del octeto explica las excepciones encontradas en las configuraciones electrónicas de metales de transición, lantánidos y actínidos. Considera la configuración electrónica de cobre, sacadita de la tabla periódica siguiendo las reglas que te enseñé. En este caso, en el caso de cobre, tiene esta subcapa llena y esta subcapa casi llena. Pues mira, le conviene más promover un electrón de aquí a aquí, y de esa manera se queda con una subcapa exactamente a la mitad, y entonces la capa 3 llegó a completarse. La subcapa 3, entonces esta subcapa está llena. Cromo es otra excepción. Cromo, sacadito de la tabla periódica con las reglas tradicionales, tendrías la configuración de argón seguido por 4s2, 3d4. Este está casi a la mitad, así que va a promover un electrón a este lado y queda con la configuración correcta argón 4s1, 3d5. Así este está a la mitad y este está perfectamente a la mitad. En cuanto a excepciones se refieren, no vamos a estar moviendo electrones de izquierda a derecha cuando se tratan de los metales de transición, sino memorícese que las excepciones serían cobre y algunos de los elementos debajo de cobre, y la excepción de cromo y algunos de los elementos que están en la tabla periódica bajo cromo.